Arco de la búsqueda interior, el camino de la redención. Los días se arrastraban lentamente, como si el tiempo mismo estuviera maldito. Las cicatrices de mi cuerpo se habían cerrado, pero las de mi alma seguían abiertas, sangrando en silencio. La marca seguía ardiendo en mi cuello, recordándome constantemente que no era más que un esclavo de mi propio destino. Cada noche, mientras las estrellas observaban desde su distancia fría, podía sentir la presencia de Belcebú, como un peso sobre mi pecho, una presión invisible que me recordaba que mi condena no había hecho más que comenzar. El aire estaba denso, como si los cielos mismos estuvieran pesados de una tragedia aún no contada. Caminaba sin rumbo fijo, sin esperanza en mis pasos, pero con una determinación sombría. Sabía que el único modo de encontrar algo que pudiera darme paz era entrenar, encontrar un poder que me permitiera enfrentarlo todo, para al menos, en algún rincón olvidado del mundo, hallar algo que valiera la pena salvar. Pero, a cada paso, las sombras de mi pasado se alzaban ante mí, como espectros que se niegan a desaparecer. Calameit, el dragón cuyo alma había invadido mi ser, seguía susurrando en los rincones de mi mente, su conciencia todavía activa dentro de mí. A veces, me sentía como una marioneta en manos de un poder que no comprendía por completo. La armadura, forjada con la esencia del dragón, se volvía más que una simple defensa, era un recordatorio constante de que estaba vinculado a algo mucho mayor que yo mismo. La sensación de su voluntad en mi mente era como una corriente de tormenta que nunca cesaba, una presencia que me instaba a luchar, a destruir, a sumergirme en la oscuridad. No obstante, no era solo la armadura la que me marcaba. La alabarda de caballero plateado, un arma que aún no dominaba por completo, me llamaba en sueños, como un eco distante que prometía fuerza, pero que también traía consigo un precio. ¿Qué tipo de monstruo me estaba convirtiendo? ¿Era un simple hombre que había sido arrastrado a un mundo de pesadillas, o era algo más, algo que ni siquiera podía entender? La lanza relámpago, era un milagro, pero al mismo tiempo, una maldición. Su poder me desbordaba, drenando mi energía vital como si me arrebataran algo esencial. Cada vez que la utilizaba, sentía como una parte de mí moría lentamente, dejándome vacío y quebrado. Era el precio por desear más poder, por querer luchar en un mundo que no perdonaba. Mi mente se veía arrastrada por pensamientos oscuros, pero había algo más, algo que me impulsaba a seguir adelante, aunque no sabía qué era exactamente. Quizás era la necesidad de redención, de encontrar algún propósito, alguna razón para no sucumbir por completo. O tal vez era solo el instinto animal de seguir viviendo, aunque el mundo entero estuviera en mi contra. Los días se volvían cada vez más largos, la solitaria travesía de un hombre marcado por un destino que no podía evitar. La marca era un tormento constante, pero también era mi compañía más fiel. Estaba atrapado, sin esperanza, pero de alguna forma, mi cuerpo seguía avanzando, como si la supervivencia fuera una necesidad primaria más allá de cualquier razonamiento. Era entonces cuando decidí que necesitaba un entrenamiento más profundo. Sabía que para enfrentar lo que vendría, debía superar los límites que mi cuerpo y mente imponían. No podía seguir siendo un hombre que se arrastraba por el mundo, sin ningún propósito real. Necesitaba aprender a controlar mis poderes, dominar la espada, la alabarda y la magia. Necesitaba comprender lo que me estaba convirtiendo. Mi búsqueda me llevó a las tierras del sur, donde se rumoreaba que un antiguo maestro de combate vivía recluido, alguien que había trascendido los límites de lo humano. Había oído hablar de él en los pueblos por los que pasé, pero la mayoría solo lo mencionaba en susurros, como si su nombre estuviera maldito. Decían que él había sido parte de un ejército que había caído en el abismo, pero que su conocimiento del combate era incomparable. El sabio del sur, lo llamaban algunos. Pero pocos sabían su verdadero nombre, y aún menos sabían cómo llegar a él. A medida que avanzaba, los paisajes cambiaban, y la atmósfera se volvía más pesada. Los árboles eran más oscuros, las montañas más altas, como si el mundo mismo se estuviera cerrando a mi alrededor. A veces, sentía que no estaba solo, que algo o alguien me seguía. Al principio pensé que era una ilusión, una manifestación de mi propia paranoia, pero pronto comencé a darme cuenta de que no era así.
Sentía su presencia, y aunque no la veía, podía percibir sus ojos observándome. Mi mente, siempre en tensión, empezó a alertarme de todo. Me volvía más desconfiado, más retraído. La influencia de Calamite no me ayudaba a encontrar calma, y la constante presión de la marca me mantenía alerta, como si una sombra siempre estuviera a punto de caer sobre mí. Una noche, cuando el cielo se tornó rojo como la sangre, me detuve en un pequeño campamento cerca de un río. Había recorrido un largo trecho, y mi cuerpo ya comenzaba a dolerme. El agotamiento me pesaba, pero la fuerza que me mantenía en pie era mi voluntad. No podía permitirme caer. Fue entonces cuando la escuché. Al principio, pensé que eran los ecos de la noche, pero no, estaba segura. Una figura apareció ante mí, caminando con paso firme, como si no tuviera miedo del mundo. Su rostro estaba cubierto por una capucha, y llevaba una túnica que oscurecía su figura. En su mano, sostenía un libro antiguo, cuyas páginas parecían susurrar en el aire. «He estado esperándote», dijo, su voz suave pero con una seguridad que me sorprendió. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Algo en sus palabras me intriga. Esperándome. ¿Quién era ella? Arco de la búsqueda interior, el camino hacia el sabio del sur, parte 2. La figura frente a mí estaba envuelta en una capa gris que apenas reflejaba la luz de la luna. Sus pasos eran suaves, casi como si flotara, pero al mismo tiempo, transmitían una firmeza que no podía ignorarse. Cuando se acercó, el resplandor de una lámpara de aceite que llevaba en la mano iluminó su rostro parcialmente, revelando unos ojos claros, casi etéreos, que observaban con una intensidad que desconcertaba. La chica no parecía tener miedo de mí. Al contrario, parecía saber algo que yo no. «He estado esperándote», repitió, con un tono de voz tan firme que no dejaba lugar a dudas. Me quedé inmóvil. No era normal que alguien me hablara así, no sin conocer mi historia, no sin saber la oscuridad que llevaba encima. El miedo que se filtraba en sus ojos no era hacia mí, sino hacia algo más grande que ella. Como si su fe fuera la única salvación en un mundo desmoronado. En ese instante, algo dentro de mí se removió. Sin decir una palabra, la miré de arriba a abajo. Su atuendo era simple, pero cargado de significado. Llevaba una túnica de lino blanco, desgastada por el tiempo y el camino, con detalles de bordado de hilo dorado en las mangas y en el cuello. En su cintura, una cuerda de cáñamo ataba un hábito sencillo, pero sobrio, casi austero. Lo que realmente llamaba la atención era el símbolo que llevaba colgado de su cuello, un amuleto de plata en forma de cruz, desgastado por el roce constante con la tela de su vestimenta. En su rostro, aunque su piel era joven, se podía leer una madurez que no correspondía con su edad. La devoción que emanaba de ella era palpable. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz grave, sin mucha emoción. El peso de mis palabras parecía ser absorbido por la distancia entre nosotros. «Soy Adela», respondió con una reverencia. «Una hija de la fe, en búsqueda de la pureza del alma». Lo que me desconcertaba no era su fe, sino la seguridad con la que hablaba. Había algo en su mirada, algo que no solo hablaba de devoción, sino de una verdadera creencia en su misión. ¿Qué demonios hacía una chica como ella en un lugar como este? ¿Qué propósito tenía al cruzarse en mi camino? ¿Y qué quieres de mí?, supliqué, mis palabras cargadas de escepticismo. Adelaide no pareció ofenderse. Su fe no podía ser tocada por algo tan trivial como mis palabras. Era obvia la diferencia entre ambos. Yo, marcado por la desesperación, la rabia y la venganza. Ella, tan pura, tan segura en su fe, parecía de otro mundo. En la oscuridad de la noche, con la marca aún ardiendo en mi cuello, la diferencia entre nosotros me resultaba más clara que nunca. «Vengo en busca de la salvación», respondió, y su tono era tan suave, tan sereno, que por un momento me hizo dudar. «Y tú, viajero solitario, estás marcado por un destino cruel. Pero aún en tu tormenta, puedes encontrar la luz». Mis manos se apretaron, como si algo dentro de mí quisiera liberarse, pero el control me mantenía en pie. No podía dejar que alguien, ni siquiera una joven de fe, me hablara de esa manera.
La marca en mi cuello, que ardía como si me quemara vivo, me recordaba que no había esperanza para mí. Pero sus palabras me hicieron vacilar. Ella no sabía lo que yo había vivido. No sabía lo que significaba llevar la carga de una condena. La luz. ¿Qué sabes tú de la luz? Repliqué, mi tono mordaz. No hay luz para mí. Hay solo sombras. Soy la sombra. Adelaide, sin embargo, no titubeó. En sus ojos brillaba una intensidad que era difícil de ignorar. Parecía ver más allá de la fachada de rabia y dolor que había construido alrededor de mi alma. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué le daba esa seguridad? ¿Cómo podía ella creer tan fervientemente en algo, cuando el mundo era tan cruel y despiadado? La luz no es algo que se encuentra fácilmente, dijo, con un susurro que parecía resonar con la fuerza de su fe. Es algo que se lleva dentro, aunque el mundo nos lo arrebate. Es por eso que debemos caminar, incluso cuando no vemos el camino. Me quedé en silencio, observándola con una mezcla de desconcierto y frustración. Ella no entendía, no podía entender lo que había sucedido en el eclipse. Nadie lo hacía. Nadie podría. De todos modos, algo en su presencia me mantenía alerta. No la temía, ni me sentía intimidado por su devoción, pero su pureza, su firmeza, era como una constante llamada. Era un recordatorio de lo que había perdido. ¿Por qué me sigues? Pregunté con cierta brusquedad, volviendo la mirada hacia la oscuridad que rodeaba el camino. Porque tú también estás buscando algo, dijo, con una tranquilidad que me desconcertaba aún más. Sé que el camino que tomas es solitario, pero no tienes que recorrerlo solo. Mis ojos se entrecerraron, no entendía sus intenciones. No busco compañía. Mi voz era fría, casi indiferente. Sin embargo, ella no se inmutó. Lo que busques será lo que te defina, replicó. Y si tu alma está tan rota como dices, tal vez la compañía es lo que más necesitas, aunque no lo sepas aún. La joven comenzó a caminar, su capa ondeando ligeramente con la brisa nocturna. Yo no la seguí de inmediato. Me quedé allí, mirando la oscuridad que parecía tragarse el camino por el que había viajado tanto tiempo. Mis pensamientos volaban rápidamente, pero no podía alejarme de su presencia. Era su fe lo que me llamaba. Era el eco de mis propias dudas. Finalmente, decidí caminar detrás de ella. No soy como tú, le dije. Mi alma está marcada por el sufrimiento. No necesito salvación. Quizás no necesitas salvación, sino redención, respondió ella sin mirar atrás. Y tal vez la redención es solo un paso hacia el entendimiento. El camino hacia el sabio del sur era incierto, pero en ese momento su presencia ya estaba marcada en mi travesía. Sabía que, al menos por ahora, seguir su camino era lo único que podía hacer. Quizás lo que ella decía no tenía sentido. Quizás no había nada más allá de la oscuridad que me rodeaba, pero había algo en ella, algo en su fe, que me incitaba a seguir. No estaba seguro de qué buscaba, ni de qué encontraría al final del camino, pero algo dentro de mí me decía que, por muy diferente que fuéramos, el destino nos había cruzado por una razón. Quizás no sería un camino fácil, y seguramente no sería uno de esperanza. Pero estaba en marcha, y eso era lo único que importaba. Arco de la búsqueda interior, el camino hacia el sabio del sur, parte 3. El viento gélido cortaba como una espada a medida que avanzábamos por el tortuoso sendero. La noche caía de nuevo sobre el mundo, implacable y oscura, como una manta que lo cubría todo. Los árboles, retorcidos y desnudos, se erguían como sombras sin vida, sus ramas crujían con cada ráfaga de aire, como si el propio bosque estuviera vivo, observándonos. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de nuestros pasos. Mi armadura crujía con cada movimiento, la presencia de Calameit sentía más real que nunca. El dragón dormía en las profundidades de mi ser, pero su conciencia aún dominaba mis pensamientos, susurros en mi mente que me instaban a luchar, a destruir, a abrazar la oscuridad. Adelaide caminaba unos pasos adelante. No parecía perturbarse por la atmósfera pesada que nos rodeaba, por el frío que nos calaba los huesos, por la oscuridad que parecía ser absorbida por el mismo aire. Ella, en su fe inquebrantable,
parecía no sentir el mismo peso que yo, como si estuviera protegida por algo que yo no podía comprender. La joven religiosa, con su hábito sencillo y su amuleto colgando sobre su pecho, se movía con una gracia serena, ajena al mundo sombrío que nos rodeaba. Había algo en su presencia que desentonaba con el entorno, como una luz diminuta que persistía, a pesar de la vasta oscuridad que la envolvía. Su fe la mantenía firme, mientras que yo, marcado por el sufrimiento y la desesperación, apenas podía seguir avanzando. La marca ardía en mi cuello, el dolor constante que me recordaba lo que había hecho, lo que había perdido. ¿No tienes miedo?, le pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz fue baja, casi como un susurro, como si las mismas palabras pudieran llamar a la oscuridad que tanto temía. Ella no miró hacia atrás, su paso nunca vaciló. El miedo es una prisión que no me pertenece, respondió con calma, su voz tan suave como siempre. El temor viene de no tener fe, de no creer en lo que está más allá de esta oscuridad. Yo sé que la luz está en todas partes, incluso aquí. La escuché en silencio, pero no pude evitar sentir un escalofrío. No podía entender cómo alguien podía estar tan seguro de su fe, de sus creencias, cuando todo lo que yo había vivido me había enseñado lo contrario. La oscuridad no era algo que se pudiera simplemente ignorar, ni siquiera con fe. Era lo que me había moldeado, lo que había dejado mi alma rota y mi corazón vacío. A veces, pensaba que la oscuridad no solo estaba fuera, sino también dentro de mí. Seguimos caminando por el sendero, sin hablar más, solo el crujir de la tierra bajo nuestros pies y el viento cortante que parecía susurrar. De repente, algo cambió en el aire. Una presión creciente, como si el mismo mundo se hubiera detenido para observarnos. Me detuve, mis sentidos alertas, algo no estaba bien. La marca ardió con fuerza, más intensa que nunca. Sabía lo que significaba. Están cerca, murmuré, con la voz áspera, casi en un susurro. Las bestias. Las bestias de la oscuridad. Adelaide se detuvo en seco, su cuerpo tensándose. Su expresión era inquebrantable, pero sus ojos revelaban algo más. Sabía que no era un simple animal lo que se aproximaba. Las bestias de la oscuridad no eran como las criaturas que enfrentaban los hombres comunes. No, estas criaturas estaban ligadas al mal, a la misma esencia de la marca que llevaba conmigo. Eran demonios que nacían de la maldad del mundo, apareciendo para perseguir a los portadores de la marca, aquellos que estaban destinados a vivir una existencia llena de sufrimiento. ¿Qué son esas bestias?, preguntó Adelaide, su voz un tanto temblorosa, aunque su postura seguía siendo firme. Son los cazadores de los malditos, respondí sin mirarla. Vienen cuando la marca se activa. No tienen piedad. No puedes luchar contra ellas con simple fe. Tienes que enfrentarlas con todo lo que tienes, o morirás. Al escuchar mis palabras, pude ver el temor reflejado en sus ojos, aunque trató de ocultarlo rápidamente. Estaba a punto de decir algo más, cuando un rugido profundo y gutural resonó en la oscuridad, haciendo que el suelo temblara. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, mi mano cerrándose en torno a la empuñadura de la alabarda. No era el tipo de batalla que me gustaba, no era un combate que pudiera ganar fácilmente. Las bestias de la oscuridad eran astutas, rápidas, y su poder era sobrenatural. Las criaturas aparecieron ante nosotros como sombras que surgían del aire, como manifestaciones del terror mismo. Su cuerpo era una mezcla grotesca de carne y oscuridad, con ojos rojos que brillaban con una maldad palpable. Se movían con la velocidad de un suspiro, deslizándose entre las sombras, como si fueran parte del mismo viento oscuro que nos rodeaba. No eran como los demonios que había enfrentado antes. Estas bestias eran diferentes, su mera presencia drenaba la luz de la luna. «¡Corre!», exclamé, empujando a Adelaide hacia atrás, protegiéndola de la primera embestida de una de las criaturas, cuya garra cortó el aire con una velocidad aterradora. Pero ella no retrocedió. «No tengo miedo». Su voz era firme, pero también se escuchaba la preocupación en ella. Yo quiero ayudar». «No lo entiendes», gruñí, apartándola con fuerza. «Esto no es algo que puedas detener con tu fe. No puedes rezar a tu Dios para salvarnos de esto.
El rugido de la bestia resonó una vez más, y antes de que pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó sobre mí. La bestia estaba a pocos metros, sus ojos brillando con una malicia palpable. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. El dragón Calameit dentro de mí se despertó en un torrente de poder. La armadura de dragón se materializó, rodeándome con su pesado y frío abrazo, protegiéndome como si fuera una extensión de mi propio ser. Los golpes que recibí eran absorbidos por el metal, pero la fuerza de las bestias aún me hacía tambalear. Con la alabarda en mano, lancé un golpe vertical, cortando el aire. La hoja brilló con una luz oscura mientras atravesaba la carne de la bestia, que emitió un grito espantoso. Pero no era suficiente. La criatura siguió adelante, golpeando mi pecho con una garra afilada que me arrojó hacia atrás. La marca ardió, mi cuerpo comenzaba a colapsar por la presión. No puedo. Jadeé, mi cuerpo sintiendo el peso de la batalla. El poder de la lanza relámpago comenzaba a formarse en mi interior, pero la fatiga me consumía. Era demasiado pronto, y aún no había aprendido a controlar completamente esa habilidad. Adelaide, sin embargo, no se movió. Vi cómo sus ojos se llenaban de una furia extraña. Como si todo su ser estuviera a punto de estallar. Su mano se extendió hacia el cielo, y murmuró algo en un lenguaje que no comprendí. Fue entonces cuando lo vi. Una luz, débil pero brillante, se levantó de sus manos, como una llamarada en la oscuridad. No era algo que pudiera catalogar como un milagro, pero había algo real en su poder. La bestia vaciló. La luz la tocó, quemándola. Pero no fue suficiente para detenerla. La lucha era mía, y solo mía. No podía dejar que la joven se metiera en esto más de lo necesario. En ese momento, cuando todo parecía perdido, mi brazo derecho, con el poder de la marca, se levantó por sí mismo, guiado por la voluntad del dragón dentro de mí. La lanza relámpago estalló en mi mano, su poder drenando mis fuerzas, pero llevándome más allá de lo que creí posible. El rayo se lanzó hacia la bestia con una fuerza devastadora. El impacto iluminó la oscuridad, y el rugido de la criatura se apagó en un suspiro de humo y cenizas. El poder de la lanza era tan abrumador que, por un momento, todo quedó en silencio. La bestia había desaparecido, y el aire estaba cargado de una pesadez extraña. Pero a pesar de la victoria, me sentía agotado. La marca seguía ardiendo, la fatiga me consumía, y la joven Adelaide se quedó allí, observándome con una mezcla de asombro y preocupación. Lo lograste, susurró, sin acercarse. Pero, ¿a qué costo? Yo también lo sabía. Había ganado, pero solo por un momento. La batalla no había terminado. La oscuridad seguiría acechando, y los demonios nunca cesarían. Y aún, en algún lugar de mí, algo me decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Arco de la búsqueda interior, el camino hacia el sabio del sur, parte 4. El viento soplaba suavemente esa noche, como si el mundo mismo estuviera ofreciendo un respiro tras la tormenta. El campo donde nos habíamos detenido estaba rodeado por una oscuridad densa, solo interrumpida por la luz tenue de una fogata que crepitaba bajo un cielo sin estrellas. La sombra de los árboles se alargaba a nuestro alrededor, como gigantes dormidos observando en silencio el lugar donde me encontraba. Mi cuerpo, marcado por las cicatrices de la batalla, estaba en un estado lamentable. Aunque la armadura de Calameit había absorbido gran parte del daño, los golpes fueron suficientes para dejarme herido, cansado, al borde de la colapsada. La batalla contra las bestias de la oscuridad había drenado mi energía, y el poder de la lanza relámpago, tan devastador como útil, me había dejado más debilitado de lo que estaba dispuesto a admitir. La marca en mi cuello ardía, como un fuego interno que no cesaba. Cada respiración era un recordatorio de la condena que cargaba. Me desplomé junto al fuego, sintiendo el frío de la tierra contra mi espalda. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, el dolor de mis heridas persistía como una neblina espesa que se instalaba en mis huesos. Mi cuerpo temblaba, ya no solo por el esfuerzo físico, sino por la fatiga emocional que no podía ignorar. La marca me consumía. La conciencia de Calameit, que permanecía dentro de mí, también hacía eco en mi mente,
recordándome que aún no estaba completamente en control. A veces, sentía que la armadura misma, aunque poderosa, era una prisión, una extensión de un poder que ya no sabía si quería abrazar. Fue entonces cuando sentí una presencia cerca. No era un enemigo, ni una sombra de la oscuridad. Era Adelad. Había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, pero ahora estaba aquí, en la misma cercanía que había guardado antes. Aún sin palabras, sentí sus manos tocando mi brazo, con una suavidad que contrastaba enormemente con la violencia de la batalla. Te he visto usar esa lanza, dijo su voz, suave pero cargada de algo que no supe identificar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabías lo que eso te costaría? No respondí de inmediato. Simplemente me dejé caer más profundamente contra el suelo, el calor de la hoguera haciendo que mi piel sudara a pesar del frío. Mis ojos se cerraron por un momento, y en la oscuridad que cubría mis pensamientos, pude escuchar el susurro de la conciencia de Calameid, que aún dormía en las profundidades de mi mente. No había otra opción, murmuré finalmente, mi voz baja, apenas audible. Lo sabía desde el principio. Adelad, con su carácter inquebrantable, no se apartó. Me vio, fijamente, durante unos segundos, antes de moverse en silencio. No me preguntó más. En lugar de eso, se agachó frente a mí y, con cuidado, comenzó a revisar mis heridas. Me observó con una calma que era difícil de soportar, como si todo lo que había sucedido no fuera más que una prueba más que debía superar. Tus heridas son graves, dijo finalmente, y aunque su tono no cambiaba, había algo en su mirada que me preocupaba. Si no te cuidas, no llegarás lejos. Cerré los ojos, sintiendo la incomodidad de su cercanía. Había algo extrañamente reconfortante en sus manos, pero también inquietante. No estaba acostumbrado a depender de alguien más. Los recuerdos de la soledad, de la lucha por sobrevivir sin nadie que se preocupase por mí, eran como sombras que me seguían. Pero ahora, en este extraño momento, sentí la contradicción de querer rechazarla y al mismo tiempo aceptar lo que me ofrecía. Sabía que no podía seguir solo. No esta vez. Ella comenzó a limpiar con delicadeza las heridas en mi torso, usando las pocas vendas que había conseguido en los pueblos cercanos. La fragancia de las hierbas que llevaba en su bolsa flotó en el aire, y una sensación de calma se instaló momentáneamente en el aire. El contacto de sus manos era frío y profesional, como si hubiera tratado con heridas mucho más graves en el pasado. Su movimiento era preciso, casi cuidadoso, y mientras lo hacía, pude escuchar el sonido de su respiración. Aunque no lo mostraba, sabía que ella también debía sentir una incomodidad, una tensión palpable que nos envolvía a ambos. El silencio se extendió entre nosotros. No podía evitar pensar en lo que había sucedido antes, cuando la bestia había caído por mi lanza. Había matado a esa criatura sin piedad, pero lo que me preocupaba más era el costo. Mi cuerpo estaba tan desgastado que ni siquiera podía sentir mis propios dedos. Mi alma, como siempre, estaba fragmentada, rota en pedazos que no sabía cómo juntar. ¿Por qué me sigues? Le pregunté de nuevo, sin poder evitar la pregunta. Mi voz, más suave de lo habitual, sonaba casi vacía. ¿Qué es lo que realmente buscas en mí? ¿Por qué seguirme? Adelad no se detuvo en su tarea, pero sus ojos se levantaron para mirarme, esa mirada que parecía no juzgarme, solo entenderme. Porque sé lo que cargas, respondió, y su voz se suavizó aún más. No tienes que decirlo. Tu alma está marcada. Pero yo también busco la redención. No solo para mí, sino para el mundo. Y creo que, si seguimos juntos, podríamos encontrar algo en común. El calor del fuego seguía abrazando la escena, pero por un momento, el peso de sus palabras me hizo sentir un vacío. Yo no era alguien que pudiera ofrecer redención. Mi camino había sido trazado en sangre, en sufrimiento y en dolor. Pero en el fondo de mi ser, algo se removió. Tal vez no todo estaba perdido, tal vez había una pequeña chispa, una posibilidad de que lo que había perdido no se hubiera ido por completo. Yo comencé a decir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Estaba acostumbrado a callar, a cargar con todo el peso sin pedir ayuda.
Pero ahora, con ella aquí, con su cuidado, algo dentro de mí se quebró. Adelaide terminó de vendar mis heridas, y luego se sentó junto a mí, en silencio. No buscó palabras vacías, no intentó decirme lo que quería oír. Solo se quedó allí, vigilante, casi como si su presencia fuera todo lo que necesitaba en ese momento. El sueño vino lentamente, como una niebla espesa que envolvía mi mente. No estaba seguro de cuándo me quedé dormido, pero cuando lo hice, fue con la sensación de que no estaba tan solo como antes. La oscuridad seguía envolviéndome, pero al menos, no era la única que me acechaba. El camino hacia el sabio del sur continuaba, pero ahora, aunque mi destino aún era incierto, algo había cambiado. La presencia de Adelaide había roto un poco de la pesadez en mi alma, aunque aún no entendiera por qué. Desperté varias veces durante la noche, cada vez con una sensación de mareo, mi cuerpo aún luchando contra el daño que le había infligido. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, vi a Adelaide, aún despierta, su mirada fija en el fuego. No dijo una palabra, pero sus ojos reflejaban la misma determinación que yo había visto antes. No era un consuelo. No era un escape. Era algo más profundo, algo que ni yo mismo podía definir. Nos vamos al amanecer, murmuró ella sin mirarme. Necesitas descansar. ¿Y tú? Hizo una pausa, su voz vacilante por un momento. Tú tienes algo más que lo que ves en el espejo. Lo sé. No respondí. No podía. La verdad era que, en algún rincón olvidado de mi ser, también lo sabía.